Desde el aula hasta el micrófono vamos a levantar. La caverna es el espacio donde os vamos a escuchar. Educación es la base, nunca nos van a parar. Con los libros en la mano, siempre listos para pensar. Aquí se cultiva el valor de cuestionar. No es solo aprender, es aprender a dudar. Sentido crítico lo que nos hace avanzar. Porque pensar por uno mismo es la forma de volar. La educación nos empodera, no la pueden frenar. Unidos somos más, juntos vamos a luchar. No hay muro que detenga a quien quiere progresar. El conocimiento es el arma para despertar. La caverna es el camino para el mundo transformar. Pensar por ti mismo es el primer paso. La caverna es luz, es tu nuevo espacio. Aquí no hay límites, solo lo que alcanzas a tu paso. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, donde la mente se abre y no hay más oscuridad. Educación, valores y la libertad. Aquí estamos todos buscando la claridad. Así que escucha bien, es la voz de la caverna. Aquí no hay muros, solo ideas que se alternan. Libertad de educación, esa es nuestro lema. La caverna en el aire, siempre en el sistema. De la ESO, ¿no? En estudio asistido y por fin estamos los tres. Es decir, los tres que queréis hacer un poquito de radio. Quiero que me contéis la experiencia, porque hace poco he estado en un curso con profesores explicando la importancia que tiene hacer radio y cómo se aprende a hablar mejor, se aprende a organizar un tema que vas a explicar. En fin, hay una serie de cosas que ayudan mucho a que tu aprendizaje sea un poco más divertido, pero además entiendas o crezcas en el terreno de la aplicación de la lectoescritura, hablar y utilizar el lenguaje oral de un modo mejor, etcétera. Bueno, eso es un rollo. Yo lo que quiero que me digáis, porque vosotros tuvisteis una experiencia con Onda Cero en un concurso de radio y participasteis vosotros dos y algún compañero más. Decirme los que participasteis y cómo fue vuestra experiencia. Pues bueno, nosotros fuimos 5, ¿vale? Era un equipo de 5 que era lo que nos permitía la organización. Y la verdad que nuestra experiencia, por lo menos la mía, ¿vale? La experiencia personal fue la verdad muy buena porque aprendí como has dicho, a hablar mejor, a saber comunicarme de forma coherente y en sí saber explicarme delante de alguien que no veo. Vale. Incluso allí lo hiciste con público, que era una presión extra. Cuando lo hiciste allí en directo había más gente, ¿no? Viendo, ¿no? Sí. Un segundo, creo que tienes el micrófono apagado. Ahora. Pues la experiencia ha sido la verdad que muy buena, porque nosotros cuando hemos empezado con este concurso no teníamos muchas expectativas. Nosotros también al ir haciendo los trabajos y al ver quién formaba parte de nuestro equipo no íbamos con muchas expectativas, y al ver resultados y cómo lo hemos hecho de bien cada uno, pues nos hemos sentido orgullosos nosotros mismos. O sea que la experiencia es muy buena y al principio es verdad que no estabais seguros de si iba a responder todo el mundo de vuestro curso, se involucraron luego, ¿no? Y le aconsejaríais a otros compañeros a que probasen hacer podcast o hacer pequeños programas de radio. Sí, porque te quita sobre todo vergüenza, y también esto te ayuda pues cuando vayas a hacer un trabajo de cualquier cosa, pues saber comunicarte y relacionarte con las demás personas. Yo lo aconsejo muchísimo para aquellas personas que son muy vergonzosas y todo eso, pues con esto te lo quita. Además que ha sido comprobado con lo de nuestra clase. Sí, ¿no? Lo has notado, ¿no? Sí, mucho. La gente es más abierta cuando pregunta más en clase o habla más, Sí. Porque una vez que te pones a los micrófonos ya has perdido el miedo a... Y para ti, ¿qué es lo que, en tu caso, qué es lo que subrayarías como mejor de lo que habéis hecho como experiencia? Lo mejor, la verdad, fue el anuncio, por así decirlo, que nosotros teníamos que hacer un anuncio sobre el consumo responsable de agua. La verdad que era un tema un poco cómico. Es que estuvo muy simpático, a mí me encantó el anuncio. Y yo creo que a nadie se le ocurrió, o a muy poca gente se le ocurrió, el tema de juntar mójate, porque nuestro refrán era mójate por el agua, ya que debemos utilizar el uso responsable del agua.
lo juntamos con Mójate y pues yo creo que quedó bastante bien y bastante A mí me cómico. encantó, a mí me encantó. Y eso lo hiciste además en directo, ¿no? Sí. ¿O lo grabaste? No, perdón. Lo grabamos y yo creo que a los 2 meses por ahí, cuando todo el mundo ya lo había grabado, lo fueron poniendo poco a poco. Hicieron la mezcla. O sea, También nosotros en el diálogo también fuimos muy realistas. En el refrán nos lo inventamos, nos lo curramos, no hemos hecho, por ejemplo, entro a internet y veo un refrán lo pongo, no. Nosotros nos lo hemos currado cada uno ha aportado sus ideas y al final hemos llegado a una conclusión que era ese diálogo. vale. O sea que para hacer un programa de radio sobre cualquier temática hace falta hacer lo mismo que si te preparas un tema que tienes que exponer en clase, ¿no? Tienes que saber de lo que vas a hablar, buscar información, redactar, Organización, sobre organización. ¿Qué más cosas hay que hacer previas para antes de hacer el programa de radio? Porque quieras que no, vale, yo creía que radio era un poco de improvisación, como estamos haciendo ahora, pero aparte de improvisación, me di cuenta de que es más los profesionales que se dedican actualmente a la radio, ¿vale? Y saben bastante, me di cuenta de que tienen un guión por delante, que todo lo tienen escrito, ¿vale? Ujú. Y pues el hecho de estar allí y ver algo que tú normalmente no ves cómo trabajan, cómo se hablan entre ellos, que hasta en el papel lo pone, que eso me sorprendió porque es que lo hacen con tanta naturalidad y tanta destreza que es normal, lo hacen todos los días, pero es como si en sí estuviesen hablando normalmente. Eso me sorprendió mucho, la verdad. ¿Tú crees que si cuando lo hablan teniendo el guión, pero no parece que lo estén leyendo, ¿no? ¿Tú crees que cuando tú elaboras el guión te aprendes mejor lo que tienes que decir? Cuando te aprendes el guión, Sí, porque si tú lo haces de modo natural es que te has aprendido lo que tienes que decir, ¿no? a ver, si no es el hecho de aprenderse el guión, es practicarlo. Ujú. Porque nosotros, por lo menos yo, en ningún momento me puse a estudiar el guión. Yo solo lo leí varias veces, lo practicamos aquí en clase, en radio. Y la verdad que poco a poco te adueñas de las palabras. Es como si a lo mejor alguna palabra que te costaba un poco decir porque era un poquito más Difícil, más complejo. difícil, más compleja, te vas haciendo la palabra y ya lo dices con tanta naturalidad que es como si estuviésemos hablando en la calle. También tampoco no es muy importante en plan decir lo que dice el guión. También si eres más natural, pues eso cuenta a la hora de expresarse. Claro. Pero tú cuando entras en un podcast o en un programa, tienes la seguridad de lo que vas a decir, ¿no? Digamos, a eso me refiero con aprenderlo. ¿Tú crees que se te olvida antes? ¿Qué crees que se puede olvidar antes? Cuando te aprendes un examen, ¿no? Y tienes que hacer el examen, lo escribes y lo sueltas. Bueno, quiero decir, lo escribes y lo apruebas. O cuando elaboras un pequeño programa sobre un tema y lo sueltas. ¿Qué crees que se te queda mejor en la memoria? Yo creo que mucho más el tema que el examen, porque el examen, quieras o no, es un tema que a lo mejor te puede gustar menos que el tema que estás hablando en el podcast, porque por lo menos si tú te metes en un tema que hablar porque a lo mejor te gusta y también puedes improvisar. En un examen no, en un examen tiene una pregunta y es su respuesta, por ejemplo. Y En un tema te puedes sacar un 10, pero después a lo mejor se te olvida. Claro. El 90% de las personas, como decían mis maestros anteriormente, decían de que no hay que estudiar para vomitarlo en el examen. No. Aparte de eso, hay que aguantarlo, por así decirlo, y que en un futuro nosotros nos haga falta esos conocimientos, nada más que con recordarlos o leerlos. Acércate más. Con recordarlos o leerlos, ya el saber de qué estamos hablando, el saber de qué tema trata ese, por ejemplo, nos sirve mucho para los podcasts, los conocimientos. ¿Cuánto hace que hiciste el programa en directo allí? Hace ya un par de meses, ¿no? Por lo menos, Sí. o 3. Cuando me has comentado lo de la publicidad, el anuncio que hicisteis, me has comentado un poco todo lo que hicisteis, ¿no? ¿Y te acuerdas? Sí, Claro. la verdad que, como yo he dicho, al practicarlo una y otra vez, ¿vale? Se te queda. Claro. Es igual que el que, por ejemplo, tiene un examen y lo escribe muchas veces en un papel. Al final te terminas quedando con lo que tienes que poner en el examen. Pues eso es igual, básicamente, al tanto practicarlo, quieras que no,
yo ahora mismo me pongo a recordarlo y perfectamente te hago no exactamente, te lo hago a lo mejor un poquito peor porque no lo practico tanto, pero te puedo hacer casi el mismo nivel del podcast que hicimos allí. Bueno, pues me parecía muy interesante que me comentarais vuestra experiencia, porque yo cuando hago un curso, o sea, que estoy con profesores y hacemos un curso sobre la radio, la importancia educativa que puede tener la radio, yo intento explicarles a ellos que efectivamente en mi caso concreto ha habido alumnos que han retenido más información haciendo un podcast de filosofía, por ejemplo, de una parte del temario, que con mis exámenes y mi fotocopia. Es decir, han sacado buena nota con los exámenes de la fotocopia, lo han largado, ¿vale? Porque se han estudiado la fotocopia, pero 4 meses después prácticamente no se acuerdan de mucho de lo que estudiaron entonces. La memoria a largo plazo, para entendernos, no se fija del todo. Y sin embargo han hecho un podcast sobre, no sé, los presocráticos, sobre, no sé, Kant, sobre algún autor concreto. Lo han hecho como vosotros, después han explicado en un lenguaje que todo el mundo lo entienda. O sea, han adaptado la fotocopia a un lenguaje natural, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Y meses después se acuerdan perfectamente de los conceptos clave. Sí, y también al hacer algo más práctico, pues nos resulta más fácil de retenerlo que hacerlo en un examen, que vas con esa presión extra, pero cuando tú haces un podcast, pues te puedes sentir más relajado, puedes improvisar un poco, etcétera. Bueno, pues os lo agradezco, vamos, es nuestra y yo voy a subir esto porque me parece que es importante educativamente, no solamente que yo se lo explique a los profesores, pueden decir, bueno, sino que vosotros hayáis de modo improvisado. ¿Había guión, por cierto? Hay que comentarlo. No tenemos guión. ¿Cuánto hace que hiciste el programa? Hace 2 meses. Acabo, o más, ¿no? Incluso. Sí, hicisteis eso. Os he preguntado a bocajarro, sin guión, y me habéis dicho lo que habéis pensado. Entonces, es importante que cuando lo decís vosotros, os estáis contando vuestra experiencia. Yo puedo dar formación, pero no es lo mismo que vosotros contéis vuestra experiencia de lo que yo le digo después a los profesores. Así que muchas gracias por aportarlo. Cerramos, le vamos a poner unas cuantas fotografías y los logos del programa y lo vamos a subir y os lo pasamos, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Y el próximo día vamos a intentar que ellas también hablen, aunque no sepan mucho español, pero a ver si hacemos de traducción ya con otro tema, ¿vale? Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.